Aquí estamos en la espada de Damocles hablando hoy acerca de Maya, de la ilusión cósmica, de aquella matriz que dicen algunos que nos controla. Y he descubierto durante el corte musical cuál era la fuente del sonido, ese traqueteo que se escuchaba de fondo. Y es una máquina de estas que taladran el pavimento para rehacerlo y que es como una especie de símbolo fálico inmenso. Así que ahí lo podemos escuchar de fondo, nos acompañará creo durante un rato. Estamos hablando de Maya, de la ilusión, y habíamos dado el ejemplo de Narada, la historia de Narada, cómo se veía envuelto en una ilusión que lo sobrepasaba, y de la misma manera nos sucede a nosotros. Douglas Harding, un inglés del que hablamos en algún programa, tenía estas ideas acerca de que cuando un ser humano mira algo muy de cerca, ve una cosa. Cuando se aleja un poco, ve una cosa diferente. Y cuando se aleja mucho más, ve otra distinta. Entonces, de la misma manera, cuando usted toma distancia de una relación, toma distancia de un trabajo, toma distancia de una preocupación, a veces la distancia es simplemente que pasó tiempo sin estar ahí, sin frecuentar ese lugar o a esa persona, usted empieza a tener una perspectiva diferente. Él decía que hablaba de la vía de un metro, ¿se acuerda? En aquel programa que hablamos de Douglas Harding, de la no dualidad en la práctica, de ejercicios prácticos sobre la no dualidad. Él decía que a un metro de distancia yo miro a una persona y es una persona. Pero si yo la miro a 0 metros, o sea, me acerco hasta prácticamente estar pegado, yo no veo una persona. No veo una persona, veo una mancha probablemente. Y si me alejo a, no sé, a 200 metros, bueno, yo ya no veo tampoco a una persona, sino que veo un puntito que supongo que es una persona, pero no lo sé. Entonces vemos que de acuerdo a la distancia a la que estamos de las cosas, vemos una cosa u otra. Si yo, por ejemplo, imagínese, me meto mucho en un ser humano, me acerco a 0 distancia y más dentro todavía con un microscopio, empiezo a ver células, y si me acerco mucho más con un microscopio electrónico, empiezo a ver átomos. Y veo núcleos con electrones girando alrededor de ese núcleo. Y si me meto más todavía, veo nebulosas y veo estas partículas subatómicas que se van descubriendo. Y por otro lado, si yo me alejo de la persona, primero hasta cero distancia, y luego me alejo más hasta 1 metro, vuelvo a ver a la persona, me alejo más todavía y más todavía, hasta que la veo un puntito, y me alejo más y más y más, y salgo del planeta, empiezo a ver el sistema solar. El planeta Tierra, los demás planetas, el Sol en el centro, todo girando alrededor del Sol, y eso no le hace acordar algo. ¿No le hace acordar a los átomos que vio cuando se metió dentro del ser humano? Y si me alejo más todavía, empiezo a ver la galaxia, y empiezo a ver nuestra galaxia, pero también otras galaxias. Y es sabido que las galaxias giran alrededor de galaxias más grandes. Y así, nosotros tenemos un límite que hemos conocido que pasa hasta esas galaxias grandes, nada más. Y en lo pequeño tenemos un límite, que hemos llegado hasta esas partículas subatómicas y a esas nebulosas, donde se da esa impredictibilidad, ¿no? Esa incertidumbre que decía Heisenberg, porque no podemos en ese punto comprender qué sucede. Sin embargo, nos damos cuenta que en todo el abanico siempre casi se va repitiendo lo mismo. En un polo, en el más pequeño de lo más pequeño, tenemos átomos con sus partículas girando alrededor de un núcleo. Cuando nos vamos a lo más grande, a sistemas solares, vemos lo mismo. Es decir, Douglas Harding nos muestra que nuestra realidad es circular. Tenemos la idea judeocristiana de que la vida y la realidad es lineal, que empieza en un punto y acaba en otro, y no hay cambio posible, ¿no? Es una línea. Si usted avanza, avanza, se distancia del otro polo. Eso es una línea. Yo avanzo por una, no sé, por una vara, por un palo, me alejo del inicio. Cuanto más avance, más me alejo. Pero si fuera un círculo, no. Yo me estaría alejando, pero luego volvería a acercarme al punto de partida.
Así como en la Tierra, si usted camina, acabaría llegando al punto de inicio. Si camina sin detenerse y en línea recta, porque la Tierra es redonda. Bueno, de la misma manera sucede con la vida. La vida es redonda, o elíptica si usted quiere, ¿no? Porque usted sabe que el planeta Tierra ni ningún planeta es redondo por completo, sino que tiene forma como de una especie de óvalo suave. Y las órbitas de los planetas también lo son, y las órbitas de los electrones alrededor de los núcleos también lo son, porque la vida tiene acentos. Pero bueno, eso es cuestión que hemos hablado en otra ocasión. Así que vemos que la vida es circular, que si usted avanza en una dirección acaba llegando al inicio. Si usted va a lo más pequeño de lo más pequeño, usted encuentra los átomos, que son, como dijimos, centros con periferias girando alrededor. Usted va a lo más grande, a los sistemas solares, a las galaxias, y ve lo mismo, centros con periferias girando alrededor. Y si usted se pregunta qué pasa en el intermedio, ¿qué pasa en el intermedio? No, en el intermedio, si yo voy al punto medio no encuentro eso, claro que lo encuentra. Usted encuentra personas, por ejemplo, que tienen otras personas girándole alrededor, como satélites, porque son personas atractivas, importantes, no sé, que tienen algo que las otras quieren. Usted tiene sitios físicos con gente que le gira alrededor, grandes ciudades, por ejemplo, cosas atractivas, estas que se venden, un par de zapatos, un coche, con gente girando alrededor. Es decir, tenemos siempre la misma noción, porque lo repetimos donde quiera que vayamos, porque somos así. No podríamos saber si es que somos nosotros, porque lo vemos así, que lo vemos en todas partes, o si es que existe más allá de nosotros. Sencillamente porque todo lo que percibimos, lo percibimos desde nosotros. Así que aquel que quiera decir que la realidad es de tal manera más allá de cómo la veamos, en realidad lo está suponiendo, está haciendo una traspolación porque no lo puede saber. Es como decir, ¿cómo se vería este estudio de la Radio Cuca si yo no estuviera en este momento aquí? Bueno, no lo sé, no podría saberlo, porque para saberlo tengo que estar. Si no estoy, no hay forma. Entonces, para eso, de esa manera digo, vemos que por más niveles de realidad que tengamos, el universo es siempre el mismo. Esto nos hace pensar que cuando hablamos de vida en otros planetas, cuando hablamos de dioses, seres paranormales o cualquier clase de idea que tengamos de cómo puede ser la vida en un nivel sutil como los fantasmas o en un nivel trascendente a nivel tecnológico como podría ser un extraterrestre, según suponemos, en el fondo tienen que tener los mismos parámetros que nosotros, porque la vida es la misma en todas partes a donde vamos. Entonces, estas realidades simuladas, es decir, estas, no simuladas porque alguien nos engañe, ¿no? Simuladas en el sentido de que se nos representan, se van creando, y cuando nosotros vemos a la persona, nos la creemos, aunque sepamos que si profundizamos mucho más vemos átomos, y si profundizamos mucho más nebulosas, y ya no hay persona. Y sabemos que si nos alejamos un poco, vemos una multitud, como en una cancha de fútbol, que tiene una vida propia, y si nos alejamos más todavía, vemos sistemas solares. Entonces, sabemos que solamente existe mi amigo Juan cuando me acerco a un metro. Si me alejo un poco ya no existe Juan, ya existe el grupo humano tal, existe la ciudad, existe el país, existe el mundo, pero no Juan. Y si voy hacia adentro lo mismo. Sin embargo, solemos mantener esas distancias de un metro y así nos relacionamos. Ese es nuestro parámetro. Yo miro una planta, la miro a un metro. Miro un barco, lo miro a un metro. Porque si yo veo un puntito en el horizonte, para mí no es un barco, ¿no? A menos que alguien me diga, eso que estás viendo a lo lejos es un barco. Entonces, ¿qué hago? Estoy escuchando a alguien que está a un metro y le creo lo que me está diciendo, como si él lo estuviera viendo a un metro. Pero siempre es un metro. Entonces, nosotros usamos esa medida, esa vara, un metro. Y esa es nuestra maya, nuestra ilusión. Aquellos que han trascendido a la ilusión son aquellos que se dan cuenta, que saben, ¿no? Aunque no lo ejerciten, porque es muy impráctico darse cuenta que todo es relativo, pero son aquellos que se dan cuenta de que es nuestra vara la que crea la realidad, es
nuestra Maya, nuestra madre, la madre de todas nuestras ilusiones, de todas nuestras ideas, de todos nuestros enamoramientos, proyectos, es una vara de 1 metro. Entonces, aquellos que dicen que esto es una realidad simulada, piensan que algunas realidades pueden ser, por ejemplo, de cuerpo y mente. Algunas personas dicen, bueno, una realidad simulada puede implicar que tengas una mente, pero también un cuerpo dentro de esa realidad. Otras realidades simuladas dicen, como la de Matrix, la película, que solo las mentes de los participantes están ahí, los cuerpos no, los cuerpos están fuera. Los cuerpos, ¿se acuerda de la película? Estaban en unas especies de racimos donde los cosechaban para extraerles cierta energía vital. Entonces, usted tiene Truman Show, la película de ¿cómo se llama este hombre? Bueno, uno que es muy gracioso. Truman Show es una película donde a un niño lo quitan de sus padres y lo meten en un set televisivo muy grande, que es una ciudad entera, lleno de actores, que son los vecinos, los amigos, los padres, la novia, todos son actores, todos, el conductor del autobús, menos él, que él se la cree por completo. Entonces ahí está de cuerpo y mente esta persona, cuerpo y mente. Si se quiere ir, se tiene que ir con su propio cuerpo y va a ser el mismo en todas partes, que es lo que trata de hacer en un momento de la película. Y por otro lado, Matrix, donde solamente la mente del personaje está ahí. Cuando él sale de la Matrix, de la matriz, en realidad entra en un mundo real, que es el mundo donde él tiene un cuerpo de verdad, no el cuerpo creado por el ordenador. Entonces, también hay otra forma de verlo, que es la visión solipsista. ¿Qué es un solipsista? Bueno, es un tipo que cree que todo es producto de él. Es decir, que el único ser en el universo soy yo y que no hay otro. Y que el que me está escuchando ahora por este medio radial es en realidad un sueño mío. Imagínese eso, cuando usted se va a dormir y sueña, todo lo que usted sueña es usted. El perro, el gato, el amigo, el enemigo, el monstruo, el dragón, la doncella, lo que quiera, el coche, el edificio, todo es usted, porque sale de su mente. Entonces podríamos decir que el único ser existente en su sueño es usted, pese a que suceda de todo. Entonces alguien podría decir, bueno, yo vivo mi vida, ¿no es cierto? Pero me he dado cuenta que todas mis relaciones, mis amigos, las cosas, todo soy yo. Así que el único ser en el universo soy yo. Y usted dirá, bueno, ¿y los demás? Si reclaman lo mismo, da igual. Si los demás reclaman lo mismo, pueden reclamarlo. De la misma manera que en un sueño, todos los personajes podrían ponerse de acuerdo y decir que son ellos los soñantes. Pero en realidad usted tiene la sensación de que el sueño es suyo y punto. Entonces tenemos esas 3 opciones. O usted vive en una simulación, en una realidad, en una malla, solo con su mente, o la vive con cuerpo y mente, o la vive como que todo personaje, que no existen otros, y todos son yo. Esta última visión de que todos son yo, que parece tan insostenible, porque parece tan evidente que los demás también tienen la sensación de ser, pero que en los sueños nos damos cuenta de que es posible, esta sensación es la que alcanzan aquellas personas que llegan a lo que se llama revelación mística, ¿no? Cuando descubren la esencia de Dios, ¿no? Ese Dios es el único ser que sueña el sueño de la vida. La vida entera es un sueño de Dios, ¿no? Como dice la tabla esmeraldina, que dice, la tabla de Esmeralda, que dice que todo es el sueño o es producto de la mente del uno. Ese uno es llamado Vishnu en algunas culturas, es llamado Shiva en la India también, es llamado Dios en la cultura cristiana. Es decir, siempre hay un alguien omnívodo, omniabarcante, que lo sueña todo, que lo sueña a usted y me sueña a mí. Ese único ser es lo único, no es un ser antropomórfico, no es una persona, sino es la única cosa que existe, la sustancia de todo, que a veces se lo antropomorfiza y hasta se lo adora y se le prende saumerios y se le ponen flores, pero en el fondo es y siempre fue lo único, el único, la única cosa que existe.
Los hindúes le llaman tat, ¿no? Que quiere decir eso, ¿no? O aquello, ¿no? La cosa, aquella que no puede, si le ponemos un nombre nos quedamos cortos, porque es todo lo que existe. Bueno, ese ser, ese todo, es el que manifiesta todas las cosas. Cuando alguien se da cuenta de que él, como ser individual y separado, estaba confundiéndose y no lo era, que siempre fue y nunca dejó de ser ese ser único, entonces con justeza dice: ahora me doy cuenta, yo soy Dios y yo estoy soñando un sueño, el sueño de todos, el sueño de Juan Alberto, que es mi nombre cotidiano, como también el sueño de, no sé, de Marcelo, de María, de todos, ¿no es cierto? Todos los que están ahí son soñados por la misma persona. Esa es la actitud del solipsista místico, ¿no? Aquel que dice: yo soy Dios. Lo que pasa que, claro, Jung hablaba de la inflación y decía que el ego a veces se infla, se hincha y dice: yo soy Dios, ¿no? Pero en un mal sentido, en el sentido de yo, Pablo Veloso, soy Dios. Eso no sería este solipsismo místico, sería un solipsismo egoico, basado en un ego que dice: el único acá que vale soy yo, Pablo Veloso. Sin embargo, el verdadero solipsismo místico es decir: yo, no yo Pablo Veloso, sino yo el uno, soy el único que sueña todo esto. Y por lo tanto, nunca nací y nunca moriré. Esa suerte de identificación con lo trascendente disuelve todo juego. Porque, o sea, no lo disuelve en el sentido que deja de estar, lo disuelve en el sentido que disminuye totalmente o hace desaparecer la implicancia. Ese reconocimiento es visto en muchas culturas como el final. Quien llega a esa conclusión y verdaderamente con todo su ser, muere muchas veces. Es como un morir en el juego. Porque cuando uno se da cuenta de que ese monstruo que lo perseguía en el sueño es usted, el sueño ya no tiene sentido, se pierde, se deshace y usted despierta. Pero también puede que descubra que si usted no sueña, no es tan divertido. Entonces a veces el uno, Dios, que lo hemos hablado muchas veces, dice: Esto de despertarme está todo muy bien, pero al final volví al inicio, a ser yo el uno, acá solo y aburrido. ¿Sabe qué voy a hacer? Me voy a hacer el tonto, me voy a hacer el dormido otra vez y voy a soñar, porque soñar es lo único que vale la pena. Así que hasta mañana. Oh, qué sueño que tengo. Ah. y está soñando otra vez. Eso es lo que hace Vishnu, cuando duerme el sueño eterno del pralaya, de la gran disolución, cuando todo en el universo se deshace, él vuelve a ser el uno y despierta y dice: yo soy Vishnu, el que siempre soñó todo esto. Sin embargo, voy a volver a dormir y a volver a crear todo este universo. Entonces, podríamos definir a Maya, a la ilusión con mayúscula, como el solipsismo del uno. Es esta sensación que tiene el uno, el ser, aquello, con el nombre que uno le quiera dar, el Tao, o Brahman, de estar soñando, de ser todas las cosas. Entonces vemos que hay multiversos, no un universo solo, sino multiversos. ¿Qué es un multiverso? Bueno, son, podríamos decir, como estas teorías actuales, universos paralelos. ¿Cómo puede ser que haya universos paralelos? Usted me dirá: eso de los universos paralelos, que lo dice Silvano, no puede ser. Silvano no lo cree, porque Silvano vive en su vida y no hay otro Silvano, ¿viste? Por más que me quieras convencer de que hay un Silvano en otra parte, no sé, en otro universo, haciendo otra cosa y hablando como yo, no hay. ¿Qué que te diga? Bueno, la verdad es que probablemente sí lo haya. ¿Por qué? Por esta misma razón que hablamos hace un rato. La vida es como un círculo. Usted avanza en una dirección y ya vimos que llega al inicio, llega a lo mismo. El mismo patrón se está repitiendo muchas veces. Si usted ve ese núcleo con cosas que giran alrededor en lo pequeño, en el átomo, lo ve
en una vida, por ejemplo, el padre de familia o madre de familia o el matrimonio y los hijos girando alrededor, el maestro con sus alumnos, la ciudad con sus ciudadanos y habitantes. Es decir, siempre hay un centro y cosas girando alrededor. Y cuando usted va a lo grande, grande, al universo, ve las galaxias girando alrededor de galaxias más grandes. Entonces ve que las cosas se repiten. Y si las cosas se repiten, quiere decir que hay muchas expresiones de la realidad, muchas. Y cuando usted ve una, como la vía de un metro, usted mira todo con un metro de distancia y va a ver siempre esa realidad. Mientras no se vaya del metro, usted ve siempre las cosas a un metro, ¿no? Ve personas, casas, coches, plantas, todo a un metro. Y sí, ya dijimos, si usted lo ve, usted dice, bueno, ¿y qué pasa si lo veo a 200 metros? ¿No es una cosa, estoy perdiendo la vía de un metro? No, porque usted aprendió a suponer que ese puntito que usted ve a lo lejos es lo mismo que usted se está acordando que era un coche, por ejemplo, ¿no? Y ese puntito que está allá a lo lejos es su hermana, no sé, María, que usted se la acuerda a la distancia de un metro. Entonces, siempre está un metro, aunque usted esté mirando a 200 metros o a 500 metros, siempre está un metro. Entonces, manteniendo esa vara de medir, esa malla, esa matriz, siempre vemos la misma realidad. Sin embargo, sabemos que hay multiversos, porque si usted profundizara, vería el mundo celular, si profundizara más microcelular, si profundizara más los átomos, y usted ve que cuando ve un documental donde ve los ácaros que viven en su piel, por ejemplo, los ácaros ni se enteran que usted existe, así como usted no se entera que los ácaros existen. Si no, no le digo que saldría corriendo porque no puede, los ácaros siguen ahí, por más que corra. Lo que quiero decir es que existen universos paralelos, existen mundos viviendo, fíjese cuando usted mira, no sé, hormigas. La hormiga ni se entera que usted está ahí, a menos que usted vaya y le ponga un dedo en el hormiguero o patee el hormiguero, que tampoco se va a enterar que usted está ahí, como tal, como usted. Lo que va a entender es que ocurrió algo. La hormiga va a decir, acá pasó algo, y empieza a intentar solucionar la cosa. Pero no se entera que existe un Juan Alberto que pateó el hormiguero, o qué sé yo, una, no sé, Inmaculada que vino ahí a sentarse justo arriba de la hormiga. No, no existe eso para la hormiga, porque vive en otro universo. Entonces usted dirá, bueno, pero eso no son universos como se entienden, eso es, no sé, niveles de realidad nada más. Bueno, a eso me refiero. Si puede haber mundos dentro de mundos, ahora, aquí mismo, entre nosotros, el mundo de las abejas, el mundo de las hormigas, el mundo de los niños también, fíjese que los niños pequeños ni se enteran de muchas cosas, para ellos no existen, no sé, los partidos políticos. Es un concepto que no existe para un niño, partido político. Entonces, hay un universo donde vive el niño y un universo donde vive usted. Y un universo donde viven, no sé, los ancianos muy ancianos, ¿no? Entonces, si hay muchos universos aún dentro de nuestro mundo cotidiano, ¿cómo no habría de haberlos en planos más profundos? Ya vimos que uno puede avanzar en lo pequeño entrando en un cuerpo o en lo grande alejándose y encuentra más cosas, siempre similares, pero más cosas. Entonces, ¿cómo no podría haber otros universos que nos trasciendan por completo a nosotros? Como multiversos recurrentes. Recurrentes en el sentido de que la misma cosa regresa, ¿no? O sea, usted puede ir a los planos muy, muy trascendentes y descubrir que existen seres que llamamos los dioses, como los dioses del Olimpo, o los dioses nórdicos, como Odín y Thor, que en realidad eran la proyección, la intención de esa gente de comprender lo que sería la vida a niveles mucho más grandes, es decir, en universos más trascendentes. Entonces, cuando usted toma una decisión con respecto a una hormiga, usted es Dios para esa hormiga. Si a usted se le ocurre poner un palito, a ver, acá está, por alguna vez viene una hormiga, cuando vea una hormiga caminando, no sé, hacia el hormiguero, póngale una piedra delante, ¿no? Una piedra grande, que la hormiga tenga que rodearla o pasarla por encima o algo así.
O, o por ejemplo, con una manguera haga circular una corriente de agua entre el destino que usted cree que tiene la hormiga y la hormiga misma, sin matarla, ¿no? Para no ser crueles. La hormiga va a intentar por todos sus medios rodear ese curso de agua, que a los ojos de la hormiga, ¿no? Ese curso de agua será poco menos que una catarata, será un montón de agua, ¿no? Será como un río para usted, un río que apareció de repente, como cuando usted llega caminando por un monte y encuentra un río. ¿Quién sabe si ese río no fue creado recién por un ser trascendente que se le ocurrió fastidiarlo a usted porque lo veía que usted iba caminando hacia su destino y le mandó un río ahí en el medio, con una manguera cósmica. De la misma manera que usted le puso eso a la hormiga o una piedra, viene un ser trascendental y pone una montaña. Y usted no sabía que estaba la montaña y se la encuentra ahí. Y usted piensa que esa montaña estuvo desde siempre, tal como la hormiga piensa que ese curso de agua habrá existido por siempre. O piensa que esa roca que se le puso delante, esa montaña para ella, es algo eterno, que siempre estuvo ahí. No calcula que lo pudo haber puesto un ser trascendental. Entonces fíjese cómo el hecho de estar aparentemente ajeno a la realidad de esa hormiga hace que usted vea las cosas de otra manera, hace que usted perciba a la realidad de aquellos que están como por debajo de una manera más omniabarcante. Usted la capta desde arriba. La hormiga ni se entera que usted está ahí y usted puede influir la realidad de esa hormiga por completo. Usted es Dios para esa hormiga o para cualquier ser que sea más pequeño que usted. De la misma manera, la hormiga a usted no lo percibe y si lo pudiera concebir, lo concebiría como un Dios. Entonces, si las hormigas son eso para nosotros, o nosotros podemos ser hasta dioses para los niños pequeños cuando le traemos un regalo, cuando los sorprendemos con alguna cosa, porque el niño no lo puede crear eso. Nosotros se lo creamos y lo sorprendemos, y el niño no sabe de dónde vino. De la misma manera, ¿cómo no habría otras realidades que nos trascienden, que están mucho más allá de nuestra comprensión, con quizás seres que tengan su propio dinamismo y que puedan de la misma manera alterar nuestro mundo, que sería lo que llamamos dioses, lo que algunos llaman extraterrestres, seres primordiales, como decía Lovecraft, por ejemplo. Es decir, ¿por qué no podría haber, como en esta película creo que se llamaba Pandora, ¿por qué no podría haber una especie de seres con otro nivel de capacidad de percepción, de comprensión de las cosas, que ven la vida de una manera tan grande, tan omniabarcante, que pueden transformar nuestra realidad sin que nos enteremos? ¿Por qué no podría de haberlo? Entonces, esos son los multiversos, son realidades donde existen otros seres que pueden afectar o transformar lo que nosotros vivimos como aparentemente la única realidad. Entonces, en películas como Inception, por ejemplo, esta película de Leonardo DiCaprio, que usaba en la película un tótem, le llamaba así, que en el caso de él era una peonza, es decir, tenía un elemento que le hacía acordar que eso era un sueño, porque él entraba en una realidad simulada, por así decirlo, y necesitaba no olvidar que estaba soñando, porque si olvidaba se perdía. De la misma manera, Don Juan, de Carlos Castaneda, le enseña a Carlos Castaneda los sueños lúcidos, a soñar conscientemente. Entonces le sugiere que durante el día se mire las manos muchas veces y que diga, mientras se mira las manos, esto no es un sueño, esto no es un sueño, esto es real. Y mire las manos y mire, no sé, gire la cabeza y vea un árbol y vuelva a mirarse las manos. Y gire la cabeza y mire de nuevo ese árbol y vuelva a mirarse las manos. De manera que si en uno de esos movimientos de cabeza, de salir de la mano y mirar el árbol se transforma y se convierte en un perro, es un sueño. Y si el árbol sigue siendo árbol, no es un sueño. Entonces, esa característica es lo que le propone Don Juan a Castaneda para que pueda mantener la conciencia durante el sueño y no perderla. De la misma forma, cuando
estamos en nuestra realidad cotidiana, el hecho de mantener un centro, un eje, un algo que nos conecte, que nos mantenga centrados de dónde estamos y quiénes somos, nos puede ayudar a descubrir y a mantener la idea de estos multiversos. Porque si no, uno se pierde. Uno entra en el mundo hormiga, supóngase que usted se convirtiera en una hormiga mañana. Los primeros días le parecería raro, se acordaría que existe un mundo de humanos, ¿no? Y que este es solamente un mundo de hormiga, que los parámetros de hormiga son raros, que las hormigas se ven rarísimas, pero después de un tiempo usted empezaría a olvidar el mundo humano y usted se metería cada vez más en los problemas de hormigas, como recoger ramitas y alimentar a las larvas y construir un nuevo hormiguero y tantas cosas. Y llegaría un día que usted se olvidaría por completo del mundo humano, de que alguna vez lo fue y de que existen los humanos. Y cada vez que apareciese una piedra, una roca, delante del camino de las hormigas, o cada vez que algo muy grande aplastara un montón de hormigas, usted no recordaría más que ese era simplemente el zapato de una persona pisando hormigas. Usted pensaría que es un cataclismo, no sé, geológico, una especie de acontecimiento estelar, que cae una especie de asteroide, y usted supondría que es todo eso, todo menos un ser humano con su zapato pisándolo. Entonces, si usted tuviera en ese momento un tótem, tuviera un algo, a veces puede ser un mantra, una frase que se repite, una práctica que se hace, un algo que le remita a ese recuerdo, de manera que no lo pierda, a un recuerdo de totalidad, usted puede descubrir que ese, el mundo hormiga y cualquier otro mundo en que esté, es solamente una percepción. Es como si usted tuviera grabada la frase, no sé, manóntropo, pero no demasiado, no te lo creas demasiado, métete, pero no demasiado. No sé, grabada en la palma de su mano, ¿no? Y cada vez que se va a rascar la frente la ve, dice manóntropo, manóntropo. Entonces usted se va a enamorar de alguien y ve la mano que dice manóntropo. Y usted se está preocupando porque no puede pagar la luz y dice manóntropo. O usted dice, uy, viene una guerra y me reclutaron para pelear, manóntropo. Es decir, no te preocupes tanto. Descubre que todo es más relativo de lo que parece. Esa relativización de nuestra realidad